¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Alfredo Castilla es un anciano nonagenario. Ahorita cumple 90 años y está a punto de ser desalojado de la única propiedad que tiene y donde crió a su familia de 12 hijos. De esos 12, el Benjamín, el engreído, el niño de sus ojos era Marco Antonio, policía para más señas. Un buen día Marco Antonio vino y le dijo: papá, tengo una deuda. He comprado un carro que usa mi hermana, no puedo pagarlo. ¿Qué tal si hipotecamos la casa para poder pagar la deuda? Yo en un año pago la hipoteca, no pasa nada, no pasa nada. A este anciano le ha llegado la notificación del banco que la hipoteca no fue honrada y que están a punto de perder esa casa. Cuando le fueron a reclamar a su hijo: hijo, ¿qué pasó? No, pues no tuve dinero, no pude pagar. El préstamo original no fue pedido en un banco, la hipoteca de la casa fue comprada por una empresa. La cosa es que este anciano, que hoy además tiene cáncer, está a punto de perderlo todo y quedarse en la calle. Angélica Díaz. Estamos a punto de que mi papá pierda la casa por tu culpa, por la culpa de tu amante. Tú la hipotecaste acá, tú la hipotecaste la casa está firmado. Eres un miserable. Es un policía enfrentado a su hermana, quien lo denuncia de haberle quitado la casa a su padre de 89 años, bajo el engaño de una hipoteca de 500.000 soles, que le roba a este hombre sus últimos años de vida al atravesar por una penosa enfermedad que se agrava en medio de este conflicto familiar, convertido en un infierno. Duermo pensando en eso, me recuesto pensando en mi casa. Familia en deudas, los videos de escándalo y la historia detrás del enfrentamiento de los Castilla, que ha involucrado a más personas. ¿Cuándo nos devuelven los 50.000 soles que nosotros hemos invertido en esa casa? En la manzana H1, lote 12 de San Juan de Miraflores, el patriarca de los Castilla, a punto de cumplir los 90, recorre sus años dorados en la soledad de una vivienda en ruinas, donde se conforma con sentir cerca a los 12 hijos que tuvo con su difunta esposa a través de este retrato. Esos son mis hijos varones: Jorge, Rubén, César, Antonio, Lucho, Ricardo, Pancho, Julio y Enrique, el mayor. Dicen que no hay hijo favorito, pero tengo entendido que usted tenía un hijo favorito. Que está al centro. ¿Quién era su hijo favorito? Marco Antonio, que es policía. ¿Y por qué era su hijo favorito, Marco Antonio? Por ser el último, como todo último hijo, fue el preferido de su mamá. Y estaban muy orgullosos de él porque había decidido estudiar la carrera de policía. Sí. Hoy por hoy, ¿quién es Marco Antonio para usted? Bueno, parece que se ha convertido en mi enemigo por estar en contra mío. No quiere devolverme la casa. No todo había sido resentimientos con Marco Antonio, el más engreído de don Alfredo y su hermana Claudia, retratándose los tres en la playa o en un cumpleaños. Era el año 80 cuando don Alfredo adquiere con su esposa esta casa, que para aquel entonces era un terreno que superaba los 200 metros cuadrados. Con mucho esfuerzo comienzan a construir este primer piso que abarcaba el comedor, la sala y un primer cuarto. Y ya con el pasar de los años, ellos deciden construir un segundo piso con más dormitorios para sus 12 hijos. Las reuniones eran acá, el comedor era doble comedor, eran 2 mesas. Mi papá siempre aquí, mi mamá al costado y los demás hijos. Las navidades de la familia Castilla habían transcurrido con total alegría, pero con la muerte de la matriarca, ello coincide con nuevos asuntos que conversan, en especial en vísperas de una pandemia, cuando el hijo menor de don Alfredo, Marco Antonio, les hace una propuesta, según el patriarca, justo en el área de la sala. Todo había comenzado con la compra de un carro para los Castilla, que los endeudó, según Claudia. Compramos un carro, esa era la deuda que teníamos. Entonces se comenzó a hacer algodón. Entonces, como se dice, para liberar esa deuda, mi hermano le propone a mi papá comprar la parte de atrás de mi casa para construir él una vivienda y los demás departamentos, y con eso
se saneaba la deuda. La casa de los Castilla se hipotecaba por un préstamo bancario de 500.000 soles, de acuerdo a los documentos presentados. El objetivo de esa hipoteca, según la denuncia, era cancelar la deuda del carro de Claudia y que Marco Antonio pudiera construir un apartamento en la parte trasera de la vivienda de don Alfredo, con el que pensaba pagar la deuda de esa hipoteca. Pero curiosamente en el documento, de acuerdo a la denuncia, no habría firmado él, sino su nueva pareja, Aide Quispe. ¿Y en cuánto tiempo él quedó de poder cumplir con esa hipoteca? Porque obviamente hipotecar una vivienda es un riesgo. Según este acuerdo de partes, donde señala claramente que al término de un año, ellos se comprometían a devolver la documentación y adicional a la documentación, los papeles correspondientes de la casa. El yerno de don Alfredo, quien ejerce la defensa de él y su hija Claudia, nos mostraba este documento que confirma una venta simulada del inmueble, firmado por la nueva pareja de Marco Antonio, donde Claudia y su padre dicen haber recibido 2 cheques que contenían el préstamo del banco. Uno de ellos lo emplearon para pagar el vehículo en deuda y el cheque de Claudia, ella refiere que nunca llegó a cobrarlo porque su hermano Marco se cercioró de estar con ella para el momento del retiro, desviándolo a su cuenta. Lo firmo y lo único que vi una mano que puso su cuenta corriente en la mesita y le dijo todo a esa cuenta con la del inversionista. ¿Quién puso la mano y dijo que todo lo dirigieran a su cuenta? Marco, mi hermano. ¿Tu hermano? Él, sí. ¿Y eso no te pareció extraño? Yo cuando le pregunté a mi papá me dijo, hija, sí está bien. ¿Por qué? Porque es para que construya los departamentos. Estamos ingresando al segundo piso de esta vivienda convertida en un grave problema judicial que enfrenta a padre y a hijo. Es precisamente después de esa hipoteca acordada entre ellos que el señor Alfredo refiere comenzar a construir en este piso un lugar para que su hijo Marco Antonio viviera con el resto de sus nietos y esposa. Sin embargo, el lugar, como pueden darse cuenta, está totalmente solo, abandonado. Evidencia que aquí ese lío continuó entre padre e hijo. Con Marco y sus hijos viviendo en la misma casa de su padre y hermana, todo comenzaba a complicarse cuando don Alfredo y Claudia se percataron que Marco jamás canceló la deuda al banco, recibiendo una grave notificación de la entidad. ¿Cuánto tiempo había transcurrido de esa hipoteca que se había comenzado y al cuánto tiempo el banco les emite esta carta? Aproximadamente tengo entendido que cerca de 10 meses. Particularmente me entrevisté directamente con la gerenta del banco, en la cual me hizo saber su descontento por el incumplimiento de pagos y solicitaba que se cumpliera con la formalidad debida, ¿no? ¿Y en algún momento se le preguntó a Marco Antonio qué había pasado? Porque él decía, según lo que tengo entendido, que él estaba realizando los pagos. Al haberle reclamado y al haber llegado esta carta a la casa, señaló de que no tenía medios económicos para poder hacerlo y que no había cumplido con el banco, ¿no? Esto comienza a generar enfrentamientos entre Marco Antonio con su padre Alfredo y su hermana Claudia, protagonizando los primeros escándalos que despertaban al vecindario, como lo registró Claudia. Retírate. Ajá, sigue insultando. Sigue insultando. Sigue insultando. Sigue insultando. Ese infierno familiar llevó a que la primera esposa de Marco, junto a sus hijos, se marcharan de la casa de don Alfredo. Se llevaron las puertas, como ves aquí, están todos los hoyos ahí. Se llevaron las puertas, se llevaron las ventanas. Justo acá vamos a pasar al baño para que veas que se llevaron hasta el water. Frente a la posibilidad de perder la casa por una hipoteca, donde la pareja de Marco figuraba como propietaria del domicilio, Claudia y su padre solicitaron al banco pagar la hipoteca, obteniendo una pésima noticia. El banco transfirió su titularidad a esta empresa de Carop. ¿No les dieron entonces oportunidad de poder pagar la deuda? No nos comunicaron ni siquiera la transferencia de representación a esta empresa y no nos dieron la oportunidad de pagar la deuda. Nos constituimos a su supuesto domicilio acá en Miraflores, calle Santa Cruz, y nos dimos con la sorpresa que era una empresa fantasma. ¿Y esta empresa Carope a qué se dedicaría? Esta empresa de Carope se dedica especialmente a todo lo que son de compra y venta de terrenos. O sea, son los que de una u otra forma han adquirido la deuda, no sabemos cómo.
En documentos, la casa habría sido rematada sin que el juez del caso, Juan Rengifo Santander, considerara los documentos claves, como que se trató de una compra simulada con hipoteca, donde los Castilla seguirían siendo los posesionarios, según nos indicaban. Mientras conocíamos esto, la entrevista fue interrumpida por una mujer casada con un policía colega de Marco, quien decía haber sido estafada por este mismo hombre con la compra de la parte trasera de la casa donde él vivía. También quiero, porque ese señor es muy sinvergüenza, mire, ya va a pasar 3 años de que no nos devuelven el dinero. Sí, o sea, yo ya lo le sé. hemos denunciado todo, pero él es muy sinvergüenza. ¿Quién no te devuelve el dinero? El señor es Marco Antonio Díaz. La joven, que decía ser también víctima de estafa por parte de Marco Antonio Castilla, nos contó que la había engañado con la venta de un departamento que está dentro de la casa en litigio, pagándole una cuota inicial, por la que le preguntan en estas conversaciones de WhatsApp y en este video donde lo confronta sin recibir respuesta. ¿Cuándo nos devuelve los 50.000 soles que nosotros hemos invertido en esa casa? Que usted ha estafado a mi marido. ¿Ha estafado? Claro, sí, ha estafado. Ha estafado. Porque, mira, por culpa de usted, sus hermanos están que le hacen problemas a mi marido. Frente a esto, Claudia fue a buscar a su hermano el último viernes, donde él vive con su actual pareja, la misma que figura en ese contrato, Aide Quispe, pero este se negó a conversar con ella. Quiero hablar con Marco. No tiene nada que ver contigo. Así que quisiste vender la casa de mi papá, ¿no? ¿Vender la casa de tu papá? Sí, tú, ¿no? Tú, malvada. Así que quisimos conocer más sobre ese enfrentamiento familiar entre el policía Marco Castilla con su padre y hermana. Quien aparecía como figura para el tema de la hipoteca era tu pareja. ¿Dónde está el dinero que se recibió por esa hipoteca? Mi señorita, escúcheme. Por las hipotecas de ella que hizo a empresarios 2 veces. Entonces, Te pregunto, el dinero. déjeme que le conteste. Acá esta señora hipotecó la casa 2 veces. La segunda vez la casa se está perdiendo. Ya, y mi pareja agarra y compra la deuda con el banco de crédito. Y por ella se pagó 282.000 soles. Esos 500.000 soles por la hipoteca, ¿quién los recibió? 400.000. 500.000 dice el contrato. 2.000 dice. ¿Quién los recibió? 282.000 soles ya se pagó por ella por el carro. ¿Qué tu papá entonces dice que tú lo engañaste? Porque ella lo manipula. Ella lo manipula con uno que supuestamente es ese abogado. ¿Tú crees que tu padre, siendo tú el hijo favorito, porque así me lo ha dicho, va a preferir enemistarse contigo por manipulación de otra persona? Si me denunció. Me denunció mi papá, exactamente. Yo tengo videos tuyos. Y por ella. Tengo videos tuyos donde tu manera de dirigirte a tu hermana es fuerte. Yo no tengo ni un problema. Es violenta. Tu papá puede hacer con la casa lo que quiera. Hermano. ¿Tú piensas en lo material o en el afecto de tu padre? Yo no pienso en el afecto, pero... No sé por qué estás peleándote por una casa. Todos los días. No, señorita, mire. No, mire, señorita. Yo para empezar, yo voy a una carta notaria al canal, ¿ya? Y con todos los documentos. Horas después, no recibimos los documentos de prueba que quedaron de enviarnos sobre hipotecas anteriores. Así que, al escuchar esto, Claudia se enfrentó a su hermano, cuestionándolo de haberle quitado la casa a su padre bajo engaños. Nunca pagaste, por eso estamos en esto. Porque no pagaste. Di que nunca pagaste, que está todo grabado. No pagaste. No, yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar. Porque estamos a punto de que mi papá pierda la casa por tu culpa, por culpa de tu amante. Tú la hipotecaste acá. Tú la hipotecaste la casa. Está firmado. Eres un miserable. Di que te pusiste acá en la agencia y dijiste, acá pónganlo todo en mi cuenta. Ahí hay cámaras, Por eso le digo. Que te saquen todo tu registro. Por eso le digo. ¿Por qué engañaste a tu compañero? ¿Por qué le vendiste un departamento cuando tú no eres el dueño? ¿Dónde está esa plata? No hay problema. Está de muerte, me amenazas. Incluso, tengo ese auto, donde me amenazas hasta de muerte. ¿O no lo tienes? Que donde me ves me vas a dar un balazo. ¿No pones eso en tus redes sociales? Yo ahorita mismo me estoy yendo a la Fiscalía de la Nación. Anda a la Lo voy Fiscalía. penalmente porque es un delito hacerse pasar como única heredera después de 14 hermanos para empeñar una casa. Para empeñar una casa. No sea mentiroso porque Y solamente le voy a decir otro detalle. Su padre es un paciente oncológico. La casa está rematada. La casa ya se remató. Usted sabía que su padre es un paciente oncológico. La casa ya se remató. Eso no le toca el corazón. Ya se remató la casa. No, y por culpa de ella. estoy hablando de la salud de su papá. Usted me sigue hablando de la casa. Parecía imposible que llegaran a un acuerdo pensando en su padre. Así que también le consultamos a Marco sobre el colega que también lo denuncia por estafa. Pero hay una joven viviendo en la casa posterior que me indica que es esposa de un colega de usted y que ella dice que usted también la estafó. ¿Cómo la estafó, señorita? Si estoy viviendo ahí. Ellos ya no quieren pagar, viven casi 3 años viviendo,
Ya dieron solamente para completar el departamento y de ahí no quisieron salir. No quisieron justamente ni pagar. ¿Por qué ella va a decir algo tan grave como que usted lo estafó? Okay, pero está viviendo y no está viviendo ahí. Pero por eso, ya son varias las personas que lo denuncian por lo mismo. Son 3 años que está ahí, ya no quiso pagar ni un sol. ¿Por qué? Por sugerencia de ella. 3 años han transcurrido en medio de una confusa hipoteca que le quita el sueño a don Alfredo, pero también minutos de vida ante un cuadro delicado de salud. Ciertamente, lo material nadie lo lleva a la tumba, pero el tiempo perdido, muchos llegan a llorarlo cuando ya es demasiado tarde. Tú tienes un amante sinvergüenza ahí. Muy bien, les dije que íbamos a hablar de este Congreso de la República, un Congreso que tiene apenas 9% de aprobación y que sostiene, qué duda cabe, a una presidenta con 8% de aprobación. Un Congreso que blinda y que se blinda, por supuesto, ¿no? La Comisión de Ética ha decidido pasar por agua tibia a todos los congresistas denunciados por robarle el sueldo a los trabajadores de sus despachos. Un Congreso con niños muy obedientes que además busca blindarse también en el Ministerio Público. Por lo pronto ya aprobaron por insistencia, digamos, quitarle dientes a una herramienta fundamental para investigar y perseguir los delitos de corrupción, que es la colaboración eficaz. La han limitado apenas todo el proceso a 8 meses, ¿no? con algunas extensiones que claramente no alcanzan para procesos tan complicados. Ahora, este Congreso también pretende, de algún modo, amordazar a la prensa, ¿no? Con esta norma que ha sido aprobada en comisiones que penaliza, ¿no? Busca ponerle pena carcelaria a la filtración de información de estos procesos de colaboración eficaz. La última de este Congreso va en la misma línea. ¿Qué es lo que quieren ahora? Restituir la inmunidad parlamentaria total, en su totalidad. Ya no solamente para los delitos de función, sino también para los delitos comunes. Es decir, la inmunidad total para la impunidad. ¿Quiénes están detrás de todos estos proyectos? Bueno, pues estos niños obedientes, estos niños que están siendo investigados en el Ministerio Público, principalmente de Acción Popular, ¿no? Ahí está el señor Darwin Espinosa, que ahora quiere hacernos creer que el haber estado usando material del Congreso, tinta del Congreso, el código de RENIEC para fundar su partido, ¿no? Una nueva agrupación política, dice, no, era el empadronamiento porque nosotros llevamos frazadas, hacemos acción social. Él es el vocero de Acción Popular, la bancada